So don't hold back. For anyone. The farther you go, the prouder I'll be. Muy bien, ya estamos aquí en la tercera parte de este podcast. Estamos hablando de Twilight, Crepúsculo, esta película que pueden ver en Netflix y en Prime Video. La película, más bien, en la primera parte hablamos del libro, un poco de los temas. En la segunda parte hablamos ya de la película, que bueno, fue su 15 aniversario, por cierto. Y pues en esta parte pues vamos a hablar ya del legado y un poco pues de todo lo que significó Twilight en su momento, ¿no? Que bueno, pues creo que lo primero que tenemos que decir evidentemente es que como ya comentábamos un poco en la primera parte, sí trajo el resurgimiento de los monstruos y de las novelas de romance monstruosas, por decirlo de alguna forma, pero también siento yo que fue, no sé si el término o el inicio de los vampiros, del regreso de los vampiros en el cine, de la fascinación de los vampiros, porque evidentemente también dentro de la misma misoginia, uno de los argumentos es que era que estos no eran vampiros de verdad, los vampiros de verdad se quemaban en el sol y eran y le temían al ajo y pues, no sé, whatever, todo lo que decían, ¿no? Y pues usaban mucho sobre todo a los vampiros de Anne Rice, que ya saben que aquí amamos, como defensa de lo que eran los verdaderos vampiros y no estos chafas que brillan en la luz. Pero bueno, al final del día creo que eso fue parte de lo que empezó este movimiento de Twilight y de lo que fue pasando los siguientes años. Pero bueno, no sé tú, Ana, ¿tú qué opinas de lo que trajo Twilight cuando empezó este boom cultural, básicamente? Ay, pues es que yo creo que hay como varias capas, ¿no? O sea, por un lado está, sí, este resurgimiento, ¿no? De lo supernatural, de los monstruos, que yo me acuerdo que más o menos por la misma época estaba muy de moda una serie que se llama Supernatural, que trataba más o menos como de estos, eran dos hermanos, los hermanos Winchester, que se dedicaban a cazar demonios, ¿no? Y también había ángeles y había todo esto. Pero antes de esto, estoy hablando en los 90, también teníamos esta serie de las brujas. Ay, ¿cómo se llamaba esta serie? Que era buenísima, yo era muy fan. ¿Charm? Justo, Charm. Sí, Ah, buenísima, buenísima. sí, 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 sí. No, o sea, creo que este lore de los monstruos, este lore de los demonios, de los ángeles, de los vampiros, de los hombres lobo, siempre ha estado muy intrínsecamente ligado con esta visión del romance, con esta perspectiva femenina, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver justo con algo que mencionábamos hace un rato, que es esta idea de estar en peligro, ¿no? De estar jugando con el peligro, de estar relacionándote de cierta forma con un ser que es peligroso, pero te ama y te va a proteger, ¿no? O sea, es una visión muy femenina, creo, es una fantasía muy femenina. Y ha estado presente, ¿no? A lo largo de las décadas lo hemos visto en series, en películas. Entonces, creo que con Twilight hubo un resurgimiento, ¿no? De este movimiento. Y bueno, yo creo que el boom que tuvo, el impacto cultural que tuvo, lo llevó a unos niveles que nunca antes se habían visto, ¿no? O sea, no sé si tenga que ver que ya en esta época existía el Internet, existían pues ya estos blogs, ¿no? Donde se hacían las fanfics y ya había como una comunicación más global, ¿no? O sea, con otras adolescentes que compartían los mismos gustos, ¿no? Entonces creo que se hizo un fenómeno que ahora diríamos viral, ¿no? Porque en ese entonces no existía tal término. Pero creo que eso tuvo mucho que ver, ¿no? Y le funcionó para bien y para mal, porque por un lado, pues obviamente fue un boom enorme, fue global, fue muy, muy, muy impactante, pero por otro lado, pues también por eso recibió tantísimo hate, ¿no? Y creo que volvemos a lo que hemos estado mencionando a lo largo del programa, que siempre son estos señoros rancios, ¿no? Que siempre tienen que encontrarle algo negativo, algo de poco valor, a lo que sea que le guste a las adolescentes, ¿no? Entonces, pues yo creo que
más allá del hate que pudo haber recibido o generado, pues está este impacto cultural que sentó las bases para muchas otras cosas, que sentó las bases para muchas otras series, para otras películas, para otros libros, ¿no? Y como también mencionaba Carol al inicio del programa, ¿no? O sea, fue una de las primeras sagas juveniles que tenían este corte, pues, sensual, ¿no? Que era dirigido a chicas más jóvenes. Entonces, a mí me parece que tiene un impacto cultural bastante grande y bastante relevante y que podría seguramente seguir teniendo relevancia hoy en día, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Aquí, creo que Carol ha escuchado de Supernatural, no estoy muy segura, pero ¿Cómo crees? Voy a sacar mi tesis, licenciada en Supernatural. Pero justamente, bueno, dentro de, hablando sí, académicamente, cuando se estaban haciendo estos estudios sobre fans y estaban sacando como la teoría de cómo estudiarlos, una de las series que utilizaron por Henry Jenkins fue el ejemplo de La Bella y la Bestia, que hubo una serie de La Bella y la Bestia que era tal cual La Bella y la Bestia, solo que había como una situación de así detectivesca, ¿no? Y hace algunos años hubo una adaptación otra vez con esta chica que salía en Smallville, la que es de Lana, no recuerdo su nombre. ¿Crees Cristian algo? Ajá, sí, 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 sí. Ahorita te digo. Este, esa chica, ¿no? Entonces, como bien dices, Ana, o sea, la idea de este como romance monstruoso, que también es un género dentro del romance, siempre ha estado presente. Y de hecho, ahorita, si andan en BookTok, van a ver que hay como este resurgimiento con los libros de los Ice Planet by Barbarians y hay libros de gárgolas, libros de dragones que se transforman en humanos, mil ocho mil cosas, ¿no? Pero creo que es eso, no había estado tanto en lo mainstream, no sé si llamarlo mainstream o de una u otra manera diluido, porque sí existían, por ejemplo, creo que pensando en vampiros, pues obviamente estaban Anne Rice, pero no estaban como en Crepúsculo, no dirigidos tal vez a los adolescentes. Y sobre todo yo creo que quizás sí el internet aceleró muchas cosas y tal vez si no hubiera estado el internet, hubiera pasado lo que pasaba en ese entonces con estas series de televisión que hacían cartas, los fans se organizaban, mandaban cosas, pero justamente pues es que fue hasta el momento histórico en donde, si no me equivoco, 2008, pues estábamos en plena recesión, o sea, Estados Unidos estaba en plena recesión, ¿no? Estaba todo el cambio, como estaban viniendo de un lugar en donde de nuevo, cada vez que hay como esta crisis económica, es cuando empiezan a incrementar el consumo de labiales, ¿no? Según estadísticamente, porque estamos tratando de escapar de nuestra realidad. Entonces yo creo que todo coincidió para que Crepúsculo pueda hacer como ese escape, ¿no? Y ahorita nos enfocamos en adolescentes, pero la realidad es que no solo adolescentes se volvieron fan de la saga, sino también muchas mujeres. Y muchas mujeres amas de casa y ya señoras, o sea, mayores de 40 años, porque creo que de nuevo no estaban tan familiarizadas con esta onda del romance que podían consumir. Ya luego abrieron la puerta a otras sagas y a encontrar otros universos, pero sí fue como un despertar de muchísimas mujeres y a mí sí me tocó la experiencia de ir a las premieres cuando habían premieres y ver cómo estaban todas las señoras súper así locochonas cuando Jacob se quitaba la camisa y andaba así, todas, y es impresionante porque dices, no eran adolescentes, eran señoras y eran también chavitas que se emocionaban por ver así a Taylor Lautner sin camisa, por ver a Carl Sly, por ver a Edward. Y uno podría pensar, ay, señoras locas calenturientas, pero está bien, o sea, está bien. No era como, o la manera de sexualizar a estos sujetos no era de esa manera como, no sé si llamarla violenta o vulgar, sino era de nuevo como, está pasando, Dios mío, eso está así como qué guau, no sé cómo explicarlo, fue una experiencia muy, muy extraña y tener que navegar como, a mí sí me tocó vivirlo en la secundaria y ir a 15 años con temáticas de Crepúsculo, en donde al principio todo era muy como aceptado y luego poco a poco fue sintiéndose esa vergüenza de que, ay,
Sol, así, típica mujer típica niña que le gusta Crepúsculo, qué asco, de seguro, no sabes nada, no, que luego pasa, o sea, siempre va a pasar conforme vayan cambiando los tiempos. O sea, no importa lo que nos guste, siempre al final va a ser como repele, ¿no? Y creo que la diferencia que está sucediendo ahorita con este Barbie Renaissance es que, pues, muchas de nosotras no tuvimos, o sea, nos odiamos, ¿no? Porque no nos podía gustar algo rosita, y es que Crepúsculo no era rosita, ¿no? Era hasta emo, porque Stephanie Meyer también era emo, pero nos negamos como ese placer culposo, y ahorita que ya tenemos la edad y la posición o digamos que el dinero para darnos esos gustos y para no sentir que tenemos que encajar, estamos revisitando todos estos textos y todos estos productos y decir: "Ay, pues sí, estaba bonito, ¿no? Está cute. Sí quiero mi romance adolescente a mis 30 años, o sea, no importa, finjo que no me duele la rodilla". Pero creo que como que el centro de todo siempre ha sido, o sea, es que siempre ha pasado como es el fenómeno con las adolescentes y las mujeres, siempre ha pasado, siempre han sido como activas, creadoras de contenido y creadoras de discursos y reinterpretar textos. Solo que como son mujeres, sus textos no son tan importantes. Aunque ellas hayan escrito sobre Star Wars, aunque ellas hayan escrito sobre Star Trek, aunque, o sea, no son tan importantes como, por ejemplo, los textos de los hombres, ¿no? O sea, entre comillas, porque yo sé que, pero no son tan importantes, por ejemplo, como Marvel, no son tan importantes como DC. O sea, no había bueno, que también es un tema, ¿no? Porque a mí se me tocó como cuando lo nerd no era cool, pero no tienen tanta importancia o no tienen tanto peso porque no son serios, entre comillas, o sea, no es un tema serio. Y pues tampoco los de ellos son serios, ¿no? Solo que como son más consumidos por el público o masculino, por esta mirada masculina, pues tienen un mayor peso social y no es justo. Ya tenemos a este cuate, ahorita la verdad no me sé el nombre, que está demandando a la asociación de Tolkien porque... ¿Sí era Tolkien? Bueno, no me acuerdo, pero sí estaba, pongan ustedes que fue Tolkien, que lo está demandando porque él escribió un fanfic y quiere que lo reconozcan como si fuera canon, porque lo escribió antes de que escribieran otra cosa o algo así. O sea, serio, la audacia de los hombres, porque obviamente no quieren llamar a sus trabajos fanfics, entonces los llaman de otra forma y los quieren hacer canon porque un hombre no puede escribir fanfic porque los fanfics son de mujeres y eso es literatura menor. Entonces, sí, es todo un show ese asunto. Y digo, nada más para dejar el dato, la actriz que hace de Smallville más bien, que hace de Lana Lang en Smallville se llama Kristen Kruk. Y sí, efectivamente estuvo haciendo La Bella y la Bestia del 2012 al 2016, que era, supongo que a lo que te referías, ¿no, Carol? Sí, perdón, a eso me refería. Ella hizo una versión como un remake de esa serie, pero fue muy famosa, si no me equivoco, en los 80 y fue una de las precursoras de los estudios sobre fans. Ahí, porque las fans se organizaban, enviaban cartas y fue así todo un fenómeno. Que de hecho, o sea, los estudios sobre fans y todo el fandom, como se conoce, lo inventaron las mujeres. Fueron las señoras, literal, que escribían sobre fanfics de Spock y Kirk. Ajá. Ándale, o sea, ellas fueron las que crearon el fandom. Entonces, por eso ahorita, cuando veo esos espacios que son de ciencia ficción muy cerrados o que donde no siempre las mujeres son bienvenidas o las minorías son bienvenidas, es como de chale, porque, o sea, lo creamos y nos sacaron de allá, ¿no? Que es triste. Y bueno, justamente hablando un poco de cómo evolucionan las fanfictions y cómo evolucionan o se inspiran mujeres de ciertos productos y se siguen inspirando para crear cosas nuevas, más atrevidas, por decirlo de alguna forma, pues tenemos el siguiente fenómeno que surgió a partir de Twilight, ¿no? Que hablamos de 50 sombras de Grey, escrita por E.L. James en el 2011, que bueno, empezó siendo, según yo, un fanfic justamente de Twilight y pues ya evolucionó en este libro y luego película llamado 50 sombras de Grey, que ahí sí yo ya la verdad no me metí, sí, ahí sí fue ya mucho para mi misoginia en ese momento. No leí ni vi las películas, sinceramente, pero bueno, al final del día ahí sí fue
ahora sí que lo que siguió de Twilight, ¿no? Fue como, ok, ya exploramos el deseo, el despertar del deseo en Twilight, que es, como decíamos, un poco hasta puritano. Pues ya en 50 Shades of Grey, 50 Sombras de Grey, vámonos con todo, ¿no? Con el BSDM, con básicamente ya ahora sí relaciones explícitas, sexuales, juegos de poder muy explícitos, que ahí sí la verdad no tengo nada, no sé la verdad nada como para saber exactamente qué sucede ahí, pero bueno, lo estoy diciendo como temas generales. Y pues sí, ¿no? También fue súper atacada porque ahora sí efectivamente ya se estaban corrompiendo las mujeres y ahora sí abiertamente no solo eran adolescentes, sino que ya era incluso un público de mayor edad, mujeres casadas, mujeres con hijes, mujeres ya adultas, que ganaban dinero y que cómo iban a los cines y se ponían, cómo se ponían, eso no era de mujeres sanas y santas y madres y abuelas y así. Entonces, creo que sí, o sea, al final del día fue muy interesante cómo Twilight empezó a abrir la discusión sobre todo lo que se iba a vivir y sentir, no solo en mujeres adolescentes, sino en mujeres adultas, mujeres ahora sí que como ya digo, ya con una familias, podría decir de alguna forma, y pues que también fue un éxito, porque al final del día, pues también 50 Sombras de Grey tuvo secuelas, tanto en el libro como en las películas, ¿no? Y también fueron dos actores que en su momento, según yo, eran como igual tal vez sus primeras películas, y pues al final del día pues también se convirtieron en muy muy buenos actores, que estamos hablando de Dakota Johnson y Jamie Dornan. Entonces, pues al final del día, pues sí, estas películas te lanzan al estrellato de una forma u otra. Para las mujeres tal vez sí les cuesta más, en el aspecto de que te cuesta más por lo que van a decir de ti, por lo que vas a cargar de perjuicios. Pero pues si algo ha también demostrado Robert Pattinson es que también él sufrió mucho con todo lo que cargó de Crepúsculo. Incluso pues él lo decía abiertamente, ¿no? En todas las entrevistas, como odiaba haber participado, ser parte de Twilight. Y odiaba que pues básicamente nunca se pudo salir por su contrato. Pero no sé, o sea, siento que ya al paso de los años, ya después de crear una carrera muy sólida en el cine súper independiente, probando que efectivamente es un gran actor para ahorita ya ser el Batman que todos aman. Creo que ya lo he oído como entrevistas un poquito más, tal vez no nostálgico de Twilight, pero al menos ya menos odioso hacia Twilight. No sé si ustedes han escuchado alguna de las entrevistas. Es que a mí me interesa mucho el tema de las fanfictions y de los fandoms, justo porque, pues como ya lo explicó mucho mejor Carol al inicio del programa, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con esta sexualidad que cuando las mujeres nos apropiamos de ella, la hacemos nuestra bajo nuestros términos, es cuando está mal vista, ¿no? Entonces somos unas viejas locas, calenturientas, ¿no? Como dices, ¿no? O sea, eso no es de mujeres decentes, ¿qué les pasa, no? Solamente podemos ser sexualizadas bajo una mirada masculina, ¿no? O sea, si lo hacemos nosotras bajo nuestros términos, entonces está mal. Y me parece a mí muy interesante cómo el fenómeno de las fanfictions siempre como que se ha ido por ese camino, ¿no? Porque es este espacio que las niñas, las adolescentes de repente toman y escriben su propia historia, ¿no? Escriben su propia fantasía de qué es lo que quisieran que sucediera, ¿no? Con estos personajes de ficción que al final del día no le hacen daño a nadie y es una manera, pues creo yo, bastante sana, ¿no? De explorar, de comenzar a explorar su sexualidad, pero sí siempre va a ser visto como, pues, literatura menor o como tonterías, ¿no? De niñas, ¿no? O sea, cosas así, porque siempre estamos supeditadas a esta visión masculina, ¿no? Entonces, creo que las fanfictions necesitan reclamar su lugar en la importancia de lo que es un fenómeno cultural, un fenómeno literario incluso,
y que, pues como ya lo mencionaste, ¿no? O sea, incluso se han llegado a hacer obras completas a partir de fanfics, ¿no? O sea, yo tampoco le entré al fenómeno de 50 sombras de Grey, pero sí sabía este dato, ¿no? De que había nacido como una fanfic de Twilight. Y pues retoma, ¿no? Lo que ya mencionábamos hace un rato, esta fantasía, esta idea del juego de poder, del estar con un hombre que me puede hacer mucho daño, pero no lo hace, ¿no? O sea, me parece de verdad un fenómeno bien curioso y bien interesante. Y esta charla me recuerda mucho a la charla que tuvimos hace ya un tiempo con Turning Red, justamente, ¿no? Porque en alguna escena de Turning Red, una de las amigas de la protagonista está leyendo un libro que se parece mucho a Twilight, ¿no? Y todo lo que hacen estas niñas de 13 años es algo muy normal en las niñas de 13 años, sobre todo de esa época. Y lo mismo pasó con esta película, con Turning Red, ¿no? O sea, en su momento, mucha gente conservadora, sobre todo muchos señoros rancios, empezaron a brincar, ¿no? Que cómo era posible que pusieran a niñas de 13 años diciendo esas cosas sobre la boy band que iban a ir a ver, ¿no? O sea, que es lo que mencionabas al inicio, ¿no? De Stephen King, ¿no? Que las niñas no estaban para andar diciendo esas cosas o para andar leyendo esas cosas, ¿no? Pues usted qué sabe, ¿no? O sea, ¿cuándo ha sido usted una niña de 13 años para venir a decirme? Entonces, sí, o sea, yo creo que como ya bien dijeron, es algo muy injusto y es algo 100% culpa del patriarcado, ¿no? Completamente de acuerdo. Y de hecho, justamente fue, yo supongo que ha estado pasando todo este tiempo, pero fue hasta que yo me uní a la comunidad Reylo, donde he visto activamente cómo desde literalmente el 2019, ese fatídico diciembre del 2019, se crearon un montón de fanfics para arreglar nuestro corazón roto. Y en este momento, son 4 años después, muchas de esas fanfics, literalmente les podría decir 6 nombres de 6 novelas ahorita publicadas, son fanfics Reylos publicadas ya con otro nombre. Y de hecho he hablado de esto en Mi Salvando lo que amamos, he hablado y que estoy esperando Hurricane Wars, que también es un Reylo fanfic. Entonces, al final del día, creo que también es un fenómeno que ha estado pasando y que tal vez no sabemos qué está pasando si no estás dentro de este mundo de las autoras de fanfics, de los libros publicados. Pero al final del día es muy redituable y las editoriales lo saben y se están aprovechando de ello. Y pues poco a poco también estamos viendo eso, cómo cada vez salen tal vez incluso más autoras que publican fanfics y que ya se están dedicando a escribir, ya sea guiones, libros, o que ya están también dentro de producciones, ¿no? Entonces, no me parecería raro que en muy poco tiempo veamos una película que sea, no sé, 100% Reylo vibes, que no van a decir que es Reylo, pero que todo el mundo va a saber que es Reylo, porque ya hemos visto también directoras y guionistas que dicen que son fans de Reylo y que obviamente persiguen esas vibras, ¿no? Y que también va a sacar porque creo que, espero que hayamos dado a entender durante este programa que estos temas son complicados, o sea que no hay, o sea, no es que esté bien lo que está pasando en la relación de Bella y Edward, pero tampoco es que esté mal. Y también hay que saber qué es ficción y qué es realidad y cómo lo podemos separar y cómo las niñas tienen este poder de separar la realidad de la ficción, pero al mismo tiempo tenemos que darles los espacios seguros para que puedan explorar y que puedan saber qué es ficción y qué no es ficción. O sea, creo que son discursos y son temas que se tienen que explorar más a fondo. Y de hecho por eso espero que pronto, nada más aquí la voy a comprometer en vivo, que Carol y yo de hecho podamos hablar un poco del dark romance y por qué justamente a muchas personas nos gusta el dark romance en cierta medida. Y hay personas que les gusta muchísimo el dark romance, no en cierta medida, sino en todas las medidas, que son dinámicas en el sentido de la palabra, pues problemáticas, pero que son
buenas de explorar en el fanfic y evidentemente no en la vida real. Bueno, si me Pero dan ese la es un mini oportunidad, adictia, Carol. si me dan la oportunidad de explorarlo, no me voy a quejar. No, pero sí, obviamente, o sea, totalmente, es como esa delgada línea que lo platicábamos en Turning Red de anhelar y saber, que nuestro anhelo no va a ser bien recibido, uno, y a lo mejor va a ser recibido por personas que no van a tener buenas intenciones, ¿no? Con ese anhelo. Pero sí, creo que algo que platicaban mucho ahorita y me quedé pensando es como también de alguna u otra manera el escribir, el hacer, como el producir estos contenidos es también reapropiarnos, ¿no? También querer escribir parte de nuestra historia, porque muchas mujeres que leyeron Twilight o muchas adolescentes que leyeron Twilight también se inspiraron a escribir y a hacer sus propias historias. Y eso es lo que sucede cuando, pues, nuestro único referente son libros que siempre decimos, hay que leer más autoras, pero no porque los libros escritos por hombres sean malos, sino porque las experiencias que así cada quien tiene es muy diferente, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, a Lady Bird, ¿no? Y vemos la experiencia de una relación con una mamá que nunca vamos a ser suficiente, ¿no? Esa relación de la mamá y la hija no es una relación que podamos ver en otras películas escritas por un hombre, porque a lo mejor ellos nunca han vivido esa experiencia de nunca ser suficiente para tu mamá cuando eres mujer, ¿no? Y lo mismo pasa con Twilight, o sea, esa experiencia de anhelar algo que sabes que está prohibido, que sabes que todo el mundo te dice que está mal, que tú sabes perfectamente que está mal y que te puede llevar como a lugares muy vulnerables y aún así eso no cancela tu deseo. Y el sentarte a escribir y así como hasta escondidas de ponerle nombre de proyecto secreto y escribir o leer incluso fanfiction, ¿no? Que mi primera experiencia con el fanfiction fue con Kudai, ay sí, con una banda chilena y dije, oh my God, ¿qué estoy leyendo? Porque son cosas que pues, nadie te habla, nadie, no, la manera de tener ese primer contacto con tu propia sexualidad de manera como así sucia, no es que sea mala, sino que se siente así como prohibida, como sucia, pues habla muchísimo del poco espacio que se tiene o sea, es que nosotras no existimos en ese aspecto, porque somos niñas, ¿no? Pero como bien dijo Ana, cuando hay otras personas que sí les somos útiles, ahí ya no somos niñas, ahí ya somos suficientemente grandes como para poder decidir. Entonces, es un tema complicado, obviamente se presta como siento que hay mucha tarea donde cortar, pero Twilight sí siento que fue como esa primera ventanita para poder, o sea, para muchas personas de poder empezar a iniciarse a literatura, porque también es cierto, o sea, no es como el mejor libro del mundo, pero también abrió espacios para obras diferentes que sí considero que no es que sean mejores, pero tienen otro tipo de valor, por ejemplo, Los Juegos del Hambre, o para acercar otro tipo de literatura, a otras personas, ¿no? Pero abrieron esa puerta. Y está bien, qué bueno que empezamos, ¿no? Con ese lado, está bien si eres súper fan de Twilight y, como yo digo, pues, obra maestra de la cultura pop, pero también está bien si no fue lo tuyo y decidiste como leer otra cosa. El chiste es que no hagamos como este shaming, ¿no? De que, ay, está mal o ay, está bien, porque ahí es cuando empieza el problema de, pues es que por algo te gusta, o sea, por algo nos gusta tanto y por algo se vuelven a repetir los fenómenos. No es una cuestión del 2008, se está repitiendo ahorita otra vez, se va a repetir probablemente en algunos años y lo seguiremos viendo, porque es parte de la experiencia del ser humano y es parte de la experiencia de ser una adolescente. Querer tener un romance vampírico a los 17 años. 17, a los 25, a los 34, caray. Un dark romance. ¿Cuándo con un termina tóxico. esto? ¿Cuándo termina? Nunca, nunca. Pero bueno, pues Ana, ¿qué le dirías a alguien que quiere ver Twilight por primera vez o que quiere revisitar Twilight? ¿Cuál sería tu conclusión de esta película? Ay, pues si fuera alguien que la va a ver por primera vez, creo que convendría que tuviera un poquito de contexto, ¿no? O sea, creo que es una película que si uno la ve sin contexto, sin saber que detrás de ella existe todo un proceso, ¿no? Toda esta idea de que está dirigido, es un material que está producido específicamente
para un target muy específico, que son, pues, chicas adolescentes, aunque también es cierto lo que dice Carol, ¿no? Que también mujeres adultas pueden disfrutarlo mucho, pero quizás meterlos un poquito en contexto, ¿no? Del por qué de repente puede haber cosas que parezcan un poco exageradas, que parezcan un poco quizás hasta medio ridículas, ¿no? O sea, como lo que mencionabas, ¿no? De ciertos diálogos, ¿no? De Bella, this is the skin of a killer. O sea, hay cosas que Clásico. es un clásico. Pero claro, o sea, si tú la ves sin contexto, sin mayor sabiduría de lo que hay detrás, pues sí puedes decir, ay, qué cringe, ¿no? Pero Sí, creo sí, que sí, pero creo que sí tiene mucho valor en cuanto al impacto cultural que tuvo. O sea, yo también estoy muy de acuerdo en que fue quizás no el parteaguas, pero sí fue una de las piedras angulares, ¿no? De todo el fenómeno que se vino después en la segunda mitad, ¿no? De esta década de los 2010, que de repente invadió la cultura pop y que permeó pues también otras áreas, ¿no? No fue nada más el cine, no fue nada más series, también fue literatura, fue música. O sea, para bien, para mal, a quien le guste y a quien no le guste, es algo que sentó las bases para un fenómeno cultural que vino después, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí vale mucho la pena tenerla en cuenta por eso. Para alguien que la vio hace 15 años y la quiera volver a ver, creo que también vale mucho la pena revisitarla porque sí siento que cambia bastante la perspectiva, ¿no? Sobre todo sabiendo lo que sabemos ahora, ¿no? Claro, habiendo visto además, pues ya la filmografía de los actores que están trabajando en Twilight, sabiendo que hay todo un detrás del fenómeno del fanfic y de todo lo que ya comentamos acá, sí cambia mucho la perspectiva. Cambia mucho también la perspectiva cuando tenemos en mente, pues, toda esta misoginia de la que ya platicamos, ¿no? De todo este hate que recibió la película de una manera muy injusta. Entonces, pues, yo estaría muy de acuerdo en que todos revisitáramos la película, porque sí cambia bastante la percepción que tiene uno, ¿no? Excelente. Pues, Carol, ¿tú qué le dirías a alguien que no ha visto Twilight o que la va a revisitar? Ay, que no se la pierda. Que no se la pierda. No, es que creo que concuerdo con todo lo que dijo Ana. Al final, es lo que sucede con estas yo creo que para mí Twilight es una obra de culto totalmente, y siento que también eso pasa, ¿no? Por ejemplo, Las chicas pesadas es una obra de culto, Clueless es una obra de culto, pero como están dirigidas para mujeres, no les damos el peso que corresponden. Entonces, más allá de que Twilight es una película bastante sólida, el hecho de que tenga estos diálogos, que tenga estos personajes, que tenga esta historia, que tenga la ambientación, porque te digo, más allá de eso, es un fenómeno de que hay gente, y yo lo haría, va a la casa de Bella, o sea, la casa de Bella en Forks, porque Forks vive de ser centro turístico para las personas que vayan a ver Twilight, ¿no? Hay gente que se casó con Crepúsculo, que hizo su boda de ese tema, que se tatuaban completamente porque fue un fenómeno gigante, ¿no? Entonces, como quitarle el peso a lo que tiene, yo no sé si lo pondría como del lado de Star Wars, porque Star Wars tiene más años, pero es un fenómeno cultural, es parte del estudio sobre fans. Entonces, o sea, es como no puedes entender una parte de la cultura pop, porque obviamente luego de eso se hicieron, pues tenemos otras series que hablan de vampiros, tenemos otras películas que se burlan de ellos, tenemos libros inspirados en ello que ya no es como Bella es la humana, ahora la que funge como Bella es la vampira, y el que sería Edward es el cazador, ¿no? Entonces, hay como, sembró un montón de cosas y no lo vemos como algo importante, como un elemento de culto, porque está dirigida para mujeres, y eso también es muy injusto, porque no necesariamente las historias que no son así súper serias, entre comillas, merecen ese trato. Al final es una historia que por eso se siente así, ¿no? Ves la película y sabes que es de vida o muerte, que la historia de amor de Bella depende de muchas cosas, y que, ay, se me fue lo que iba a decir, pero bueno, a eso iba todo, ¿no? Que vale completamente la pena verla
uno, y dos, es parte como de cultura pop, o sea, si de todas maneras así va como la gente ve, no sé, se echa 1000, 8000 películas de Marvel para entender X cosa, con todo respeto, pues también échate Crepúsculo, échate Chicas Pesadas, porque son películas de culto son de cultura general, o sea, tienes que verlas. Y si no las consideras de cultura general, tienes que cuestionar por qué no las consideras de cultura general. ¿Por qué nosotras sí tenemos que considerar a Tarantino y sí tenemos que considerar a estas 1000, 8000 películas como cultura general y estas no son consideradas como cultura general? O sea, ¿cuál es la diferencia? Obviamente las mujeres, ¿verdad? Pero bueno, esta es otra conversación. Me gusta que poco a poco se fue tornando en un reclamo tu conclusión. Pero sí, o sea, es que sí, estoy completamente de acuerdo. Ya por eso, ya incluso mi filosofía es que ya ciertos directores no los voy a ver porque ya no me interesa ver más películas de ciertos directores. Porque sí, dicen que son de culto cuando realmente son de culto. Podemos podemos debatirlo, pero en fin. Pues bueno, yo también básicamente creo yo que, pues un poco ya lo que dijo Carol y lo que dijo Ana, o sea, definitivamente son, al menos esta primera película, ya si discutimos las otras en un futuro, está en veremos. Pero sí, como película creo que vale mucho la pena revisarla. Creo que se me hace muy interesante, incluso como ya decía, el estilo, el ambiente, el ritmo. Todo habla de una época, todo habla de un contexto histórico, cinematográfico, social y fenómeno cultural que estaba en ese momento y creo que lo demuestra muy bien. Ahora sí que como todos los aniversarios que hacemos aquí en Adicte Visual y que ya habíamos hablado, sobre todo ahorita se me queda lo de estas películas de los 2000 que hablamos de Godzilla, Armageddon y todo. Hablamos de que tienen cosas muy malas, hablamos de que tienen personajes planos, hablamos de que tienen escenas chafas, efectos chafas, pero que aún así marcaron en cierta forma los fenómenos culturales de cine de acción. Creo que es exactamente lo mismo que Twilight. La pongo esta efectivamente en el mismo nivel que otras películas de las cuales hemos hablado de aniversarios, porque efectivamente pueden tener sus errores que ya dijimos son de la época, son del momento, pero al final del día marcaron esa época y marcaron ese momento. Entonces, Twilight, igual que todas las otras películas, vale mucho la pena revisar, vale mucho la pena volver a ver, volver a disfrutar, ¿por qué no? Definitivamente. Incluso si se quieren aventurar al libro, yo les diría que adelante, o sea, es algo bien fácil de leer. Si lo escuchan, va a ser algo bien fácil de escuchar. No van a tardarse nada en leerlo y no pierden nada. La verdad es que, como decíamos, están entretenidos, algo súper ligero para relajarse, pasar el rato. Y si no, pues ya saben, también les tenemos fanfics que compartir. Entonces, realmente yo también creo que vale mucho la pena. 15 años ha sido un buen tiempo para reevaluar esta saga, para saber todo lo que conllevó, tanto a nivel personal de cada quien como lo que conllevó a nivel cinematográfico y social. Y pues esperemos que poco a poco sigamos reevaluando estas películas y entendiendo, una, por qué fueron recibidas, cómo fueron recibidas, y dos, tal vez cambiar eso, que ya no ese tipo de películas sean recibidas de esa forma, pero sobre todo también que los actores y las actrices no tengan que sufrir ese nivel de misoginia. Y en este caso no, porque todos los actores y las actrices son más blancas que el pan, pero pues sí, evidentemente si pasara esto en la época actual, evidentemente tendríamos también asuntos de racismo, asuntos, pues ya sabemos, ¿no? Pero bueno, en fin, esperemos que las vayan a ver Twilight, está en Netflix, está en Prime Video y pues disfrútenla al igual que nosotros. Entonces, bueno, pues ya rápidamente vámonos a las recomendaciones de la semana para cerrar este programa. Así que bueno, pues vámonos para allá. My people call me Kukungkan, but my enemies call me Namor. Muy bien, ya estamos aquí en las recomendaciones de la semana. Ana, una rápida recomendación que nos quieras dar. Sí, yo vengo con una gran recomendación.
Fíjate que yo acabo de terminar la segunda temporada de una serie que se llama Only Murders in the Building. Se trata de una serie de misterio, comedia, drama. Está escrita por Steve Martin y John Hoffman. Y también tiene su participación Martin Short, que para los que no lo sepan, Steve Martin y Martin Short han sido una dupla de comedia desde los 70s, creo. Y bueno, la serie también está protagonizada por Selena Gómez. Y se trata de estos tres personajes que habitan en el mismo complejo de edificios. Los tres son fans de podcasts con temática de misterio, de resolución de crímenes. Y un día aparece un cadáver en uno de los departamentos de este edificio, ¿no? Y resulta, poco a poco vamos destapando, ¿no? Esta coladera de secretos. Uno de ellos es que, bueno, el personaje fallecido era un buen amigo del personaje de Selena Gómez, ¿no? Y ella lo había mantenido oculto. Entonces, la serie trata de estos tres personajes tratando de descifrar el misterio, tratando de encontrar al asesino y a la vez creando un podcast conforme van narrando los descubrimientos de su investigación. La serie es divertidísima. A mí creo que, o sea, ahorita por como la conté puede sonar que es un tema como un poco oscuro, pero tiene un toque de comedia muy atinado, tiene un timing excelente. La química que hay entre Selena Gómez, Martin Short y Steve Martin es impecable, perdón. Es muy, muy bonita. Tienen una química padrísima los tres, a pesar de tener esta diferencia de edades, ¿no? Hacen como uso de estas diferencias de edad como también parte del humor, ¿no? Es parte de repente también como del punchline de la comedia. Y la serie te lleva por caminos que uno no, no se imagina. Y algo que me gusta mucho también de la serie es que se siente muy neoyorquina, ¿no? Todo esto sucede en un edificio en el Upper East Side de Nueva York. Todos los personajes que aparecen son 100% neoyorquinos, ¿no? O sea, te lo dice alguien que a su vida ha visto muchas series que están supuestamente planteadas en Nueva York, llámese Friends, llámese Seinfeld, llámese muchísimas series, y ninguna se siente tan neoyorquina como Only Murders in the Building. Todos los personajes son entre adorables, groseros, nefastos y muy, muy chistosos, ¿no? Entonces, la serie está muy buena, tiene 2 temporadas, la pueden ver en Star Plus. Y dentro de unos meses se va a estrenar la 3ª temporada para la que se une Meryl Streep y Paul Rudd. Entonces, promete bastante. Excelente, pues muchísimas gracias por tu recomendación. Carol, ¿qué te gustaría recomendarle al público? Pues yo les voy a recomendar algo muy cuestionable de mi parte, pero bueno. La primera es la película que les decía de Catherine Hardwicke, que es la chica de la capa roja, que es lo que ella hubiera hecho con Crepúsculo si hubiera tenido como todo el permiso, la libertad creativa. Esta película, si no me equivoco, es del 2011, entonces se ve como este cambio de que ya pasamos a una nueva década en los 2000. Está protagonizada por Amanda Seinfeld y es una reinterpretación de Caperucita Roja. Entonces, ustedes se imaginan. Pero hay otra película muy cuestionable. Hoy sí, es súper cuestionable. Véanla nada más porque es la experiencia, que se llama Fallen, que es del 2016. Está basada en un libro que también está inspirada como por esta saga de literaturas juveniles llamada Oscuros. La verdad es que ni sé yo de qué va la trama, pero es de una chica que de alguna u otra manera entra a un nuevo instituto o / internado porque tiene un pasado oscuro, porque tenía un novio que se murió en un incendio, ¿no? Y ella es la protagonista de. Y en esta escuela, que es así como ulala y súper gótica, aparece un chico que está igual como muy obsesionado con ella y ella igual se obsesiona con él, y hay otro chico que es así como un chico malo. Y bueno, el meollo del asunto es que todos son ángeles, ¿no? Hay como una historia de que un ángel se enamoró de ella y son vidas pasadas y así. Pero les digo que es una experiencia muy cuestionable, véanlas nada más porque para ver como tiene este mismo feeling de
película del 2008, aunque está grabada en el 2016, y con o sea, estos diálogos que dices no tienen sentido, las actuaciones no tienen sentido tampoco, pero vale la pena la experiencia. Yo insisto que vale la pena verla porque es como parte del mismo sentimiento de libros escritos para adolescentes, muy específico dentro del romance paranormal. Entonces, esas son mis recomendaciones cuestionables. Muy bien. Muchísimas gracias, Carol, por traer esto. Y bueno, querido público, pues un poco haciéndoles el spoiler del programa de la próxima semana. Yo les quiero pedir que vayan a ver La Sirenita de Little Mermaid a cines, porque efectivamente es el mejor live action de Disney en décadas. Sí, o sea, la verdad hay muchas cosas que se tienen que analizar, muchas de las cosas negativas, siento yo, vienen de la película original, o sea, realmente ahí no había mucho que hacer, pero la verdad es que los cambios que hacen son muy, muy buenos, o sea, el director sabe dónde tiene que meter un poquito más de justificación a sus personajes, dónde les tiene que meter un poquito más de contexto, dónde les tiene que meter un poquito más de personalidad. También muchas de las cosas que cambia de los escenarios, de cómo suceden las cosas, creo que le da muchísima actualización a lo que sus personajes desean y quieren y cómo lo quieren obtener. Y bueno, al final del día creo que para mí lo más importante es que Disney no le da la espalda al romance. Por fin tenemos una chica que decide enamorarse, que no todo es enamorarse, aunque es una parte importante, porque sí, la sirenita, no olvidemos que quiere ser humana. No quiere ser humana específicamente por el príncipe del que se enamora, sino que quiere la experiencia humana, y parte de la experiencia humana es enamorarse. Entonces creo que al final del día lo hacen muy, muy bien. La peli no se ve mal. Sí, traten de irla a ver en el mejor cine que puedan, porque sí hay escenas que están un poco oscuras. Entonces, sí, mientras peor sea el proyector, pues menos se va a ver efectivamente. Pero afortunadamente la mayor parte de la película está muy bonita, muchísimos colores, una película muy vivaz en ese aspecto. Entonces no se asusten por todos los previews que vimos, que parecía que iba a ser el siguiente Game of Thrones donde no se iba a ver nada. No, realmente son 2 o 3 escenas muy justificadas la oscuridad. Entonces, no sé, o sea, sí, váyanla a ver, 10 de 10. Yo la vi en inglés, a mí me encantó en su idioma original. Todavía no conozco a alguien que la haya visto doblada, pero parece ser que también está bastante bien hecha. Entonces, pues vayan a ver La Sirenita en cines, y vamos a hablar de ella en el próximo programa de Adicta Visual, porque realmente hay muchas cosas que analizar para bien, no para mal. Entonces, 10 de 10, excelente servicio. Vayan a ver la película a cines. Y bueno, con eso, querido público, llegamos al final de este programa. ¡Qué emoción! ¡Qué padre hablar de Twilight! La verdad es que era algo que quería hacer este año, saliera o no en encuesta, y qué bueno que ya se acomodó en el programa. Así que muchas gracias a quienes votaron por Twilight en esta encuesta de esta semana. Y pues muchísimas gracias a Ximena por traerla a la encuesta, a nuestra querida Patreon. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Ana y Carol. Ana, muchas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? No, pues muchas gracias a ti por la invitación. La verdad la pasé increíble. Disfruté muchísimo esta charla y fue súper enriquecedora. Y bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter o en Instagram como @animalceluloide, o me pueden encontrar en Letterboxd como Ana Escárcega, y también me pueden escuchar en La Hermana República de Plano Secuencia. Excelente, muchísimas gracias, Hermana República de Plano Secuencia. Y bueno, pues también, Carol, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? En Twitter e Instagram como @Venus en Piscis, o en @SomosVioletas, donde hablamos de muchas cosas con perspectiva de género, y que ya tendremos nuestro rebranding por fin cuando acabe todo lo que tengo que hacer. ¡Yay! Sí, nuestra también Hermana República de Somos Violetas. Y mira qué interesante, a ver ese rebranding. Quiero ver qué nos separan.
Pero bueno, muchísimas gracias por venir. Y bueno, ya saben, también a mí me encuentran en HT Idea, donde hablo de Hannibal Reylo y Lewis Hamilton, 8 veces campeón del mundo, que también creo que esta semana tenemos carrera en España. Así que va a haber Fórmula 1, mucha Fórmula 1 y mucho Lewis Hamilton, evidentemente. Y bueno, pues suscríbanse al canal de Twitch para que les avise cuando estamos en vivo y cuando estén los Mediadictias y nos acompañen como Héctor, Marsalis21 y Julián García, que estuvieron ahí en el chat. Muchísimas gracias por acompañarnos. También muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en YouTube, Overcast, Spotify o en su reproductor favorito. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Saludos a Dimes, a Joyce, a Julián, a Julio, a Jorge Arturo, Marcela, Luis, Pamela, Taco el Lechuga, Uriel y Vane, quienes son parte del Team Diferidos. Asimismo, muchísimas gracias de todo corazón a nuestros mecenas, a Dicties, Adnan, Fernando, Héctor y Ximena, quienes nos apoyan junto con nuestros adictias Juan Paulo, Melvin y Saulo en el Patreon del programa. Así que muchísimas gracias por estar ahí en Patreon. Y bueno, querido público, pues ya como lo escucharon, la próxima semana vamos a hablar de La Sirenita. Vayan a ver a cines, en serio, vale muchísimo la pena, no se van a arrepentir. Realmente creo que es la primera vez que recomiendo un live action de Disney, porque creo que la última vez que hablamos de algún live action de Disney fue como con Mulan y la destruimos. Entonces, realmente esta sí la recomiendo. Así que bueno, pues prepárense, porque efectivamente la próxima semana nos vamos bajo del mar. Pero bueno, pues que tengan una muy linda semana, cuídense mucho y pues ya saben, aquí estamos en Adictia Visual en todas las redes para cualquier cosa que nos quieran preguntar o recomendar. Pues muchísimas gracias por venir, Carol, Ana, cuídense mucho y nos estamos escuchando. Bye bye. Bye. Bye.